realmente parece un virus, la depresión, la ansiedad, que en cierta manera para mí lo es a nivel energético, que vamos a hablar ahora. Convivimos con los virus, con los parásitos, claro, esto es un universo y ahí dentro pues hay un sistema inmunológico que lo tiene todo a raya, aparentemente, hasta que tienes una depresión, ¿no? Una depresión del sistema inmunológico. ¿Qué papel tienen las emociones en nuestra energía? La emoción, yo creo que eso es fundamental también escucharla, ¿no? No existe el tiempo y el espacio cuando estamos hablando de energía, ¿no? ¿Quién es Lidia Blanques? Bueno, Lidia Blánquez es una terapeuta multidisciplinar que tiene unos 33 años o 34 de experiencia en terapias de todo tipo, desde medicina china, naturopatía, microscopía nutricional, de las que doy incluso clases, que bueno, ya sabes que en este mundo es inagotable. Escribí 2 libros también y tengo un centro de terapias complementarias en Barcelona, España. Y bueno, esa es Lidia Blanquez. Bueno, una parte de ella. En este tiempo, en estos últimos años, que me parece que el mundo ha cambiado muy rápido, ¿qué has notado? ¿Qué, con qué te encontrás en tu consulta o cuáles son los desafíos en la práctica clínica en estos últimos tiempos? Bueno, la verdad es que hay muchos planos, ¿no? Como tú ya sabes. Por ejemplo, en el plano físico he visto la degeneración humana a nivel de que antes de tiempo ya la gente joven está más enfermo que los propios abuelos. Es como si las generaciones que están subiendo ahora realmente están más enfermas y porque tienen muchísimos más tóxicos, porque cuando les miro la sangre al microscopio ha aumentado el nivel de toxemia. Incluso en niños vemos con problemas de hígado, de intestino graves. Incluso, bueno, claro, por ejemplo, con microscopía he visto casos de leucemia eh, que jamás abordo como una leucemia, directamente voy a trabajar el terreno, ¿no? Pero eso, por ejemplo, en clínica, luego mirando la sangre, pues he visto pues mucha gente que pues ha vivido el tema de la vacunación y con la tercera vacuna, por ejemplo, he visto un aumento de coágulos sanguíneos importante, eh, entre otras cosas, ¿no? También he visto, eh, por ejemplo, que sí que es cierto que hay más conciencia, cada vez hay más personas que también están intentando pues comprar salud, ¿no? Con la salud, que digo yo, ¿no? Que es tiempo, comprar tiempo. También dirijo ayunos, a los que llamo ayunos urbanos, y cada vez hay más gente que viene con la necesidad de hacer un ayuno para resetear su vida. Entonces ves que son personas que compran, cuando digo compran tiempo, es que me viene gente muy enferma, a lo mejor con 60 años, y van haciendo ayunos 1 o 2 veces al año y es increíble, pero los ves con 70 años y están muchísimo mejor que con 60 que estaban polimedicados, etcétera, ¿no? Eso es cierto, o sea, hay gente más consciente que es increíble, hasta gente con 90 y pico años, que dices, madre mía, o sea, yo los quisiera para mí, ¿no? Esto en la parte más física, en la parte más emocional, estoy viendo gente con muchas depresiones, con mucha ansiedad, con pánico, pero cada vez más, porque todos los que estamos en clínica y cada día vemos a gente pues mal, pero es que ahora es demasiado, ¿no? Ahora es como realmente parece un virus, la depresión, la ansiedad, y que en cierta manera para mí lo es a nivel energético, que vamos a hablar ahora. Y sí que ya sabemos que hay una parte que es fisiológica o corresponde de manera simultánea tanto a nivel energético como fisiológico, que al final todo es lo mismo. Vemos que sí, que ahora pues, los intestinos cada vez están peor que nunca, peor, o sea, realmente para mí que nosotros en el centro hacemos hidroterapias de colon, etcétera, a veces hay unas bolsas de parásitos, de hongos, a veces salen unas membranas como si fueran
embriones, pero algo increíble. O sea, están saliendo aliens, que yo digo, esto es como aliens. O sea, claro, esto lo vas viendo porque como llevas tantos años, pues vas viendo que esto va subiendo. Y, Entonces, y, eso, así. en esta transición epidemiológica en la cual pienso que vivimos más, pero también enfermamos más, porque hay como una epidemia de patologías crónicas y modernas. ¿Qué pensás que puede ser o cuánto del, del texto y del contexto hay? O sea, si bien hay factores externos, tóxicos, vos nombrabas la tercera dosis de la vacuna que te llamaba la atención. ¿Cuánto hay de también del texto, del interno, para que ese contexto pueda generar un patrón o determine algo en ese organismo? Porque bueno, hay esto que vos planteabas, parasitosis, tóxicos. Lo que yo veo también es que dependiendo el entorno y el contexto es lo que produce. Entonces, nosotros que vivimos también en Latinoamérica, bueno, mi formación ha estado dentro de las parasitosis, de las enfermedades tropicales, o sea que lo he visto muchísimo y dependiendo el contexto, dependiendo el entorno, era el impacto que tenía. El parásito, obviamente, que se trabaja, pero no es lo mismo una parasitosis, una patología autoinmune en un entorno de una inflamación crónica de bajo grado que producía eso, que era, a lo mejor era una persona que tenía una parasitosis y tenía otro tipo de impacto. Ujú. La verdad es que sí, cada uno, depende del terreno, se expresa de una manera diferente, ¿no? Yo siempre he dicho que depende de quién se reúne ahí dentro, ¿no? Ya sabemos que ya hay parásitos, que hay bacterias. Bueno, yo soy de las que creo en la teoría de pleomorfismo y soy de las que creo en los simbiontes o prótidos y cómo se mutan a través de los diferentes terrenos. Terrenos y lo que tú dices, que para mí es muy acertado, ¿no? Lo que se le llama la epigenética o ese entorno, depende cómo se encuentren, ¿no? O sea, por eso yo siempre digo que o sea, no pueden haber pandemias puras, porque hay terrenos diferentes y contextos Ujú. diferentes. Es que es imposible, ¿no? Yo siempre explicaba, digo, mira, si tienes esto, digo, yo creo que jamás en mi vida he jugado una máquina tragaperras, pero digo, depende de la combinación, ¿no? Si tienes dos virus y tienes una bacteria, te da un premio. Si tienes dos bacterias y tal, una sintomatología, ¿no? O sea, cada uno tiene una sintomatología diferente y depende donde el contexto se exprese. Por ejemplo, cuando hablamos por ejemplo, del COVID mismo, yo creo, para mi forma de observar, porque estoy ahí en primera línea, mucho con la gente, y ahí pues yo lo que vi es que la gente que fallecía eran personas que se le activaba el neumococo. Claro, el neumococo lo que hace es activarse, se activaba con el COVID aparentemente, y en menos de 12 horas la gente tenía cubiertos los pulmones de infección, ¿no? Entonces, pues quedan sin respirar y tenían que decidir, ¿no? Porque aquí no había máquinas para todos, desde luego, ¿no? Para abordarlos. Y para mí eso generaba, pues había un contexto, había una epigenética, había un terreno que creaba esa expresión diferente. Incluso hay gente que me dice, pero Lidia, no me digas eso porque hay gente que era muy deportista y que tal, y no tenía que, ya, pero nosotros convivimos con los virus, con los parásitos, claro, esto es un universo y ahí dentro pues hay un sistema inmunológico que lo tiene todo a raya y aparentemente hasta que tienes una depresión, ¿no? Una depresión del sistema inmunológico que te puede llevar pues a muchos niveles, tanto emocionales Sí, o o la emoción. una demanda energética mucho mayor, porque en realidad hay en un contexto proinflamado, o sea, hay una inflamación de bajo grado ya de base, una inflamación silenciosa, y hay una demanda y hay un sistema inmune que tiene que trabajar a destajo en un contexto ya inflamado.
sí, Entonces eso también es un jugador que hay que tenerlo en cuenta porque algunas personas tuvieron un desencadenante y otras otra. Entonces, y sí, eso así tiene que es. ver con el contexto, tiene mucho que ver con el contexto. Y vos nombraste recién, para que no nos vayamos, eh, la teoría del simbionte. No me quiero ir de esto porque me interesa. Aparte, no muchas personas hablan de esto y quiero que lo toquemos para poder avanzar en el otro tema. Claro, desde luego. La verdad es que yo en los cursos que ofrezco de microscopía nutricional hablamos, ¿no? Del pleomorfismo, como, porque yo cada día veo los protitos o los prótidos, los simbiontes, que se les llama de diferentes formas, ¿no? Y que son como, si tú los ves en microscopio, son como unas pequeñas partículas. No podemos describir como el movimiento browniano, que es como que van y no van, yo digo que es como el polvo, ¿no? Que parece que se mueva, vaya a algún sitio, pero no se mueve, está ahí, ¿no? Se mueve, pero sin ir a ningún lugar, es por la propia tensión del suero, de la sangre, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Porque se ha estudiado que son partículas como de ARN y que se activan, depende de qué información se les da a ese ARN, se activan en forma de, si por ejemplo en un medio ácido o en un medio alcalino, pueden empezar a evolucionar dando lugar a, pues imagínate, a pequeñas barras, como si fueran bacterias, de verdad, ¿no? Barras que aparecen con dos cabecitas, luego aparecen con tres, luego aparecen micelios bacterianos, y de variar realmente a una bacteria si se ve comprometido el terreno. Y es impresionante porque esto lo observamos, ¿no? Y esto sería el eslabón entre la vida y la muerte, realmente, ¿no? Ahí veríamos, porque siempre, pues ya sabemos que Pasteur pues, habló de las vacunas como que realmente el microorganismo venía de fuera, ¿no? Y, y Beckham dijo, no, no, eso no es cierto, o sea, el microorganismo está dentro. Pero es que, claro, si tenemos unas partículas que se pueden activar con una información y con un contexto o un medio adecuado, eso sería lo que en el fondo se activaría cuando una persona muere y empiezas el medio se acidifica, los simbiontes empiezan a transformarse. Se habla que las bacterias que hay en los intestinos salen, o las bacterias, pero no se dice definidamente, no se define en la ciencia esto, ¿eh? Salen unas bacterias de dentro, ¿qué tal? O sea, así como muy sutil, en la medicina convencional o en la ciencia, y empiezan a degradar el cuerpo, ¿no? Pero realmente quien lo degrada es esos simbiontes que han hecho una mutación y realmente empiezan mutación porque hay un cambio, una transferencia a nivel energético y empiezan de nuevo a crearse pues, bacterias y micelios bacterianos mayores y ahí está, ¿no? Eh, Desde luego que a mí la teoría del pleomorfismo me parece absolutamente real, a estas alturas, porque la he visto muchísimo, la veo cada Bueno, y día, en la cada año. práctica clínica, más allá de la teoría, porque también nos manejamos por resultados también, en tu práctica clínica, la teoría del plemorfismo, ¿cómo se puede aplicar en la práctica clínica? ¿Y qué determina entre el proceso salud-enfermedad estos simbiontes? Bueno, mira, cuando tienes muchos simbiontes y te Ujú, alimentas bien, no hay problema porque se ha visto que en una buena alimentación, un buen contexto, esos simbiontes pueden llegar a regenerar tejidos, regenerar tejidos. ujú. Entonces, es muy interesante tener, yo lo he visto mucho, por ejemplo, la gente que toma muchas verduras y toma jugos verdes, etcétera, normalmente tienen más simbiontes que las personas que no lo hacen. Eso en una primera instancia, ¿no? Luego también he visto que gente, por ejemplo, la gente que cuando acabas de comer se activan los simbiontes, ¿eh? Cuando se acaban de comer, porque cambia el pH, porque empieza a absorber ya desde la boca, ¿no? Empiezan a absorber una serie de materias y tal, y se activan los simbiontes. También los vemos ahí.
Luego, cuando, por ejemplo, cuando hay un terreno inflamatorio, porque yo es una de las cosas que más veo en la sangre, lo que tú dices, ¿no? La inflamación, o sea, vivimos inflamados, es increíble, ¿eh? Es increíble, porque claro, una inflamación para el cerebro, detectar una inflamación en el cuerpo es como fuego, ¿no? Entonces, y es un estado de alerta y de alarma y de estrés fisiológico, ¿no? Y es increíble cómo en estos espacios inflamados evolucionan mucho más rápido. O sea, hay una evolución de bacterias que ves cómo crecen. O sea, es que lo que ves ahí es que eso se va desarrollando, pero en muy poco tiempo. O sea, incluso mirando una muestra, en muy pocas horas ves una cantidad de prótidos que se han hecho pues muchísimo más grandes en forma bacteriana muy importante, ¿no? Y estos Entonces, con la simbiontes, inflamación. dependiendo del contexto, y producen un pleomorfismo. Sí, absolutamente. Y además ves que está en las diferentes etapas, no son todos de Ujú. manera simultánea, o sea, porque unos vendrán en cierta manera de unos tejidos, otros de otros también, ¿no? Y pasa de manera simultánea. Y ves algunos que están empezando, otros que ya han mutado, y es impresionante cómo se mueven por la sangre como si fuera, pues imagínate, como peces, ¿no? Pez en el agua. Pero sí que es verdad, hay que considerar la inflamación como un caldo de cultivo ideal para que los simbiontes se haga un pleomorfismo y realmente pasen mayores cosas, ¿no? Porque claro, de ahí puede crearse una enfermedad eh, indescriptible, ¿no? Pero sí que es cierto que también la actitud de la persona, la emoción, yo creo que eso es fundamental también escucharla, ¿no? Esto es como yo digo, el huevo, la gallina, ¿no? Yo digo que todo se pasa simultáneamente porque no existe el tiempo y el espacio cuando estamos hablando de energía, ¿no? Y las emociones, yo hace un tiempo escribí un posteo sobre, bueno, que eso, las emociones nos hacen perder energía y que las mitocondrias eh, eran fundamentales, ya que más allá de producir energía, eran una forma de señalización, eran sensores que, bueno, determinaban nuestra historia, o sea, y percibían, eran como sentidos. ¿Qué, qué opinas de qué papel tienen las emociones en nuestra energía? Yo creo que absoluta, ¿no? Para mí las emociones impactan de dentro fuera, fuera adentro y que para mí son frecuencias que se quedan muchas veces enganchadas en un campo energético, electromagnético, ¿no? Eh, Esto lo voy a compartir y tampoco creo que todo el mundo crea en esto, pero tampoco, ni siquiera es mi propia teoría para mí. O sea, yo respeto a todo el mundo como piensa, me gusta la pluralidad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre digo, explico a mis pacientes, según mis creencias y mi experiencia vivida, ¿no? Para mí es como el campo electromagnético, que sería el cuerpo mental o el alma, vamos a decirlo así, que es una información que está ahí y que entra en el cuerpo cuando se genera, bueno, cuando entra el espermatozoide en el óvulo. Entonces, para mí, eso es un campo electromagnético, absolutamente energético, es un campo cuántico con información, con paquetes de información Ujú. que van a activar al ADN y al ADN de esa masa que se forma entre el óvulo y el espermatozoide y que va a condicionar, es como si esa masa fuera un piano y realmente quien toca las notas de esa masa es el campo electromagnético que va a decidir realmente y va a crear un ser, ¿no? Y me parece fascinante, pues en ese campo electromagnético que epigenéticamente nos genera la forma que yo digo que es como una impresora 3D cuando le metes las coordenadas, clac, 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 ¿no? Y aparece la forma. Pues nosotros, para mí, las coordenadas de información nos darían el valor que tenemos hoy a nivel corpóreo, ¿no? Pero todo sucede. Una emoción
impacta en ese campo y se queda como una información que vibra. Claro, cuando vibra de una manera inicial es algo suave, pero cuando está ahí y se hace fuerte y se retroalimenta en ese campo, al final el físico de manera simultánea ya empieza a vibrar dentro, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Dicen, bueno, es que tienes ya y epigenéticamente ya tienes un órgano a lo mejor que tienes ya pues un poco más diana, por ejemplo, imagínate pues la rabia, ¿no? Y que la rabia, el hecho de sentirla dentro y fuera, genera una frecuencia, se queda atrapada en el campo y te está dando esa información que te genera, por ejemplo, el hígado, ¿no? Yo Eh, considero que las emociones son las organizadoras energéticas del biocampo. ¿M? Pero es sumamente importante el hecho de, por ejemplo, vos hablas de la concepción, eh, bueno, el contexto, porque en realidad la madre en ese contexto, en un contexto de supervivencia o de peligro, también determina el biocampo en ese contexto. Entonces, a diferencia de otros animales, nosotros como mamíferos, a veces esa energía queda acumulada, no podemos descargar, porque las emociones, hay emociones que son necesarias, el miedo, la ira. O sea, el tema es que eso queda anclado en un sistema que no se puede descargar, que no se puede somáticamente. Hay una liberación energética que tiene que existir en un momento determinado y eso a veces nosotros no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, ¿no? Para sanar, yo siempre digo que hay que llevar el cuerpo a bordo y siempre empezamos desde la mente hacia el cuerpo y a veces el trabajo es desde el cuerpo hacia la mente y eso es al revés. Y en el campo energético, como hemos sido formados desde la mecánica o desde lo mecánico, de lo newtoniano, como médicos, como terapeutas, no podemos comprender todavía el mundo físico, porque en realidad uh-huh, es físico y es cuántico. Entonces, eh, la energía, en realidad, esta situación de cuando hacemos una enzima y el encaje mecánico, esto hay un campo vibracional antes que existe y que en realidad hay ondulación. Yo siempre hago una terapia que trabaja específicamente la ondulación cerebral. Y esto es fundamental porque en realidad lo primero que perdemos nosotros cuando hay inflamación de bajo grado, cuando tenemos emociones, trauma, es la capacidad de poder regenerar y el sistema de ondulación, porque el cerebro tiene la capacidad de poder sanarse, el cuerpo tiene la capacidad de poder sanarse. Y esta ondulación es un sistema de sanación y es fabuloso porque en realidad ese sistema es el que genera recursos, el que genera y este campo va cambiando, esta frecuencia va cambiando. Y entonces, ¿cuánto, cuánto de... La pregunta es, ¿estamos en una lucha de paradigmas? Porque en realidad es una lucha de paradigmas. En tu práctica clínica, ¿cuánto ves que la energía tiene que ver con el proceso terapéutico? Y porque lo primero que yo veo en un paciente es la falta de energía. Es la consulta más frecuente, para poder también en el abordaje eh, poder tener impacto, porque también los pacientes han sido creados en un mundo mecánico. Entonces también hay que hacer toda una transición en el abordaje, porque como terapeuta holístico también tenemos que acompañar a esos pacientes o esos pacientes se tienen que también entrenar en otra visión del mundo. No solamente nosotros, las personas que van a tomar las decisiones se tienen que entrenar en una visión distinta y eso también es un desafío. totalmente, totalmente. Me encanta que hables así, porque a mí me gusta educar a la gente, me gusta, realmente yo creo que uno de mis dones es descolocar la mente humana, ¿no? Y planteándole cosas que van más allá de ellos mismos, ¿no? Y me encanta, me encanta. Entonces, sí que es cierto, para mí yo utilizo el microscopio, la microscopía nutricional para ello. Entonces, cuando les enseño todos los planos, les enseño las células físicas y luego vemos unas proyecciones en sangre que para mí cada vez son mayores, es como si fueran
unas puertas que parecen multidimensionales muchas veces, que nos pueden marcar esas proyecciones en sangre, aspectos físicos, pero también emociones. Es muy fuerte. O sea, yo he visto, por ejemplo, decir a una persona, dímelo tú, o sea, observa, mira en la pantalla qué estás viendo. Y, por ejemplo, me acuerdo de una persona que dice, pues yo veo penes. Y yo digo, pues yo también. Digo, pero fíjate que esta forma parece una vagina. Entonces, no parábamos de ver penes en vagina y al final le dije, tú tienes un problema con el sexual, ¿no? Yo, porque esto no puede ser, esto no es normal, ¿no? Se repetía exactamente el mismo patrón por toda la sangre en imagen holográfica, vamos a decirlo, pero voy a llamarle proyecciones, ¿no? Entonces, me dijo, empezó a llorar y a llorar y a llorar, pues había sido abusada y era la primera vez en su vida que ella lo decía. No lo sabía nadie, nadie lo había vivido en silencio, una mujer de 40 años, y abusó su padre muchísimos años de ella, desde que tenía uso de razón, ¿no? Y jamás se lo dijo a nadie, ¿no? Y eso salía, esto, es que si me vieras cómo estoy, o sea, Ujú. salía todavía a recordarlo, ¿no? O sea, salía proyectado en la sangre, había un campo cuántico que recogía esa información y a través de la sangre del suero, igual que Masaru Emoto con el agua, estaba y las emociones, cómo se expresaban en el agua, cómo había esas formaciones, dependiendo de la emoción, se expresa ahí. Entonces, cuando tú ves que realmente, a mí me gusta educarlos así, decir, mira, es que todo está dentro de ti, absolutamente todo, y energéticamente es lo mismo. O sea, no sé si crees o no, le digo. Claro, todos al final, al borde de la muerte, todo el mundo cree, ¿no? Pero cuando ya realmente le rompes, porque para mí el microscopio es como un enlace entre el mundo convencional y el mundo eh, energético bueno, alternativo. Entonces, cuando les muestras que es su sangre, ellos mismos se emocionan, no pueden negarlo, lo ven. Entonces, les explico, ¿no? Digo, mira, energía es igual a masa por aceleración al cuadrado. Sin más, si cojo una masa y la acelero, ¿qué le pasa? Desaparece, se convierte en energía. Entonces, tus células también vibran así. Tú tienes un campo cuántico que también vibra así. O sea, y ahí se genera todo. Y todos los impactos emocionales en ese campo están y además crean realidades físicas, ¿no? Y esto lo he visto, yo he practicado también la nueva terapia, la LNT, que es increíble, ¿no? Por ejemplo, ayer practiqué con una paciente que había fallecido una persona muy allegada suya, muy duro, y realmente coger a esta persona e irle al campo cuántico, que es como conectarla al campo, pero al campo, el de que todos nos une, de manera consciente. Es impresionante porque ves cómo la persona se retuerce en la camilla, literalmente, que hasta mi mente científica, que, que, que es increíble verlo. Yo he visto muchas cosas, ¿no? Ya, a estas alturas de mi vida, pero eso es increíble. Cómo el cuerpo necesita, o sea, a través de los movimientos que ni puedes controlar, sacar toda esa información, sacar, expulsar. Y me recuerda mucho que, ¿sabes? Las gacelas, cuando tienen miedo, porque un león les sigue, entonces ellos se quedan con mucha información de adrenalina y de miedo. Claro, si esa gacela se va corriendo a su manada, ¿qué le pasa? Pues que solamente energéticamente las espantaría, porque lleva esa información en su campo. Entonces, antes de llegar, si ella logra escaparse, antes de llegar empieza a hacer así, todo el cuerpo le late, o sea, ellos están preparados para sacar esa información, ese miedo, ¿sabes? Como cuando dices, tengo miedo, ¿no? Y la gente hace así, pues ellos lo hacen de manera natural, espontánea, es increíble. Y lo sacan y así no provocan una estampida, sino sería peligroso tanto para ellos como para toda la manada, ¿no? Bueno, Nosotros igual. esto que planteas es sumamente importante en lo que llamamos experiencia somática, y también la historia que cuenta nuestro sistema nervioso autónomo, porque en esas situaciones es donde se marca también la historia y queda grabado, y eso es
sumamente importante en el proceso de sanación, porque ese, cada estímulo, cada sensación, cada olor que puedas asociarse a ese suceso de peligro, va a generar una experiencia en el cuerpo. No hay en el presente, porque en realidad no importa que haya sido en otro momento, pero siempre el sistema nervioso autónomo va a querer protegernos, va a querer protegernos. Entonces, esa situación de una acumulación o una energética, porque hay algo que está contenido, que necesita ser liberado, es un desafío terapéutico, es un desafío terapéutico, pero también es cómo reconfiguramos la historia del sistema nervioso autónomo, porque en realidad es cómo reconfiguramos, qué historia se está contando ese sistema, y a partir de eso la sanación también es cómo reconfiguramos un poco la historia de ese sistema que empiece a tener un ambiente seguro, porque en realidad la única forma de regenerarse es un ambiente seguro. Entonces, ese Absolutamente. también es el desafío terapéutico. Y en relación a la energía, lo que yo veo es que eh, la principal consulta por lejos es la falta de energía, que a veces es sutil, porque también la energía eh, es sutil. Hay mucha información sutil que a veces las personas comienzan a sanar, empiezan a percibir la sutileza. Eso yo lo voy viendo porque se empiezan a autopercibir también. Y en la sutileza, eh, a veces las personas no se dan cuenta porque en realidad es una cuestión automática o van hacia un lugar de ahorro energético, porque es un mecanismo para poder sobrevivir. Me aíslo, no me río, no salgo. Eso no significa que no sea necesario, porque son situaciones que a veces nos regulan, pero con un nervio vago que está regulando, y que nos esté, pero en realidad cuando queda anclado en ese modo, el único objetivo es sobrevivir porque en realidad necesitamos ahorrar energía. Y hay órganos que consumen mucha energía, como es el cerebro, como es el hígado. Yo pienso que el hígado está subestimado, el papel que cumple, porque el cerebro se lleva toda la energía, obviamente porque necesitamos dar, y si hay neuroinflamación, pero en realidad cuando hay neuroinflamación, hay mucha energía que se tiene que depositar para poder apagar ese incendio que hay, que viene de todos lados, del intestino, de un linfático que no puede funcionar, de... pero el hígado, hay una comunicación vagal del hígado que no puede realizar sus funciones, más de 500 funciones, y es un órgano que tiene 20% prácticamente, o 23 o 24% de energía se lleva, y eso no lo puede, no se puede garantizar. Entonces, muchas veces cuando abordamos el hígado, esto es una experiencia clínica y mejoramos la capacidad de ese sistema, tanto el estómago también, el páncreas, que son órganos muy energéticos, y también la producción de ácido que demanda mucha energía y que si no hay ácido, nos quedamos sin energía. Entonces, pero cuando le damos soporte al hígado, desde muchos lugares, no solamente al hígado, sino al sistema, lo liberamos, la energía, hay como una reoptimización de la energía. Esto es como una cuestión de práctica clínica que veo, y obviamente me interesa mucho lo que dijiste sobre el agua. ¿Qué papel tiene el agua en nosotros? Lo nombraste de moto, que, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, a ver, para mí, a mí el agua, no soy una estudiosa del agua. Me encanta, bueno, de hecho colecciono, no sé si tengo como 50 aguas de diferentes fuentes y lugares sagrados del mundo. Cuando he ido yo o cuando ha ido gente que ya sabe y me las trae, ¿no? Son mis souvenirs, imagínate. Para mí el agua está llena de información, es el lugar de la información, es el lugar donde se lleva a cabo.
todos los intercambios biológicos, eléctricos, o sea, sin agua es como, bueno, sin agua, yo siempre digo que no se acabe el agua en este mundo porque ya realmente se acaba la vida. Donde hay agua hay vida, es una molécula que tiene dos puentes de hidrógeno y un oxígeno con dos hidrógenos y en esos puentes que son muy grandes, ahí se albergan parásitos, virus, se alberga información. Yo le llamo información, también parásitos, es cierto, sí, pero es información de cualquier tipo. Entonces, para mí, mientras haya agua, el poder de manifestación es absoluto, porque es un vehículo y porque ahí es como cuando llueve, que es fascinante. Tú riegas las plantas y tu planta, la tierra de tu planta siempre está bien, ¿no? Pero cuando llueve, aparece como un micro hierbecita al lado de las plantas que digo, Dios mío, es que el agua del cielo tiene una información sagrada, o sea, es vida, pero ¿cómo puede llevar semillas, sabes, dentro? O sea, por eso te digo que lleva información. El agua para mí es como un cristal líquido, ¿no? De información, un cuarzo líquido de información. De hecho, es curioso, ¿no? Porque hasta la NASA descubrió que recibimos bolsas de agua que entran y descargan en la atmósfera, ¿no? Entonces, para mí, el agua también ya sabemos que adopta diferentes formas, como por ejemplo, bueno, hay agua en forma hexagonal, agua octogonal. El octogonal es el agua que bebemos directamente, la fluida, pues, la del grifo, la de las botellas o lo que fuere. Luego está el agua hexagonal, que es el agua bueno, es un agua, la primera es un agua de empantanamiento. ¿Qué quiere decir? De líquido extracelular, limpia la extracélula, ¿no? Pero el lugar extracelular, ¿no? Pero intracelular necesitas un agua hexagonal. Este agua que hace ya unos años se hablaba y se ha escrito también sobre ella, es muy interesante porque se encuentra sobre todo en los vegetales. Por eso cuando muchos lugares, por ejemplo, de clínicas de sanación de México, Estados Unidos, etcétera, que se utilizan, por ejemplo, el método Gerson, ¿no? Que utiliza también muchos jugos, etcétera, de verduras. ¿Por qué? Porque realmente es un agua que entra y oxigena la célula porque es más pequeña, entra, o sea, tiene la capacidad de entrar dentro, ¿no? Entonces, para mí, el agua, yo te digo que yo he hecho muchas pruebas con el agua, muchas, y he visto cosas increíbles y he visto cristalizaciones y he cogido todas las aguas del mercado y las he sometido a una prueba para ver qué es lo que contienen y muchas contienen, bueno, una vez cogí como 40 aguas, les hice precipitar los minerales como una especie de limpiador de agua y fue increíble. O sea, en cada uno de los vasos, y yo puse unos vasitos así, con agua así, había barro, apareció barro en unos más que en otros. Y yo pensaba, Dios mío, si filtramos esto todos los días, hola. Luego Dios existe, digo, mi teoría de Dios es la siguiente, no pasan más cosas porque Dios no quiere, luego Dios existe porque de verdad que estamos sometidos a unas presiones que el ser humano es el milagro, porque ahora mismo con todo lo que nos envuelve es increíble, pero sí que es verdad, yo creo que cuando hay información coherente en el agua a nivel energético, entonces el agua es flexible, ¿no? Igual que el cuerpo físico, igual que los tejidos, todo lo que se da en cierta flexibilidad eh, es como ahora, ¿no? Yo digo que la gente que se adapta va a sobrevivir, la gente que no se adapta no es flexible y va a morir. ¿Por qué? Porque la presión eh, pues epigenética a todos niveles es muy grande, ¿no? Para mí el agua, el agua para mí es que es algo sagrado, es algo divino. No, en este recorrido que he hecho de las frecuencias, bueno, me he encontrado con muchos investigadores y bueno, este mundo de la física y de poder comprender otras cosas, porque en realidad el agua, como que a mí me ha fascinado de hace muchos años, que vengo haciendo Pollack, por ejemplo,
que trabaja con la cuarta fase del agua y que la cuarta fase del agua es una estructura del agua que no es una estructura, tenemos tres fases del agua, pero hay una cuarta fase en la cual esa fase es una fase como que está dentro de la célula y esas características que tiene son como la clara del huevo. Es un gel y en la cual tiene la capacidad de generar eh, una electrones, o sea, hay como un potencial electromagnético en ese momento, es como una pila y eso es sumamente, es muy interesante porque en realidad tiene que ver con las mitocondrias, pero también tiene capacidad de formar energía más allá de las mitocondrias, ese agua, porque hay un potencial eléctrico y tiene que ver con los fotones y con la luz, porque ese agua eh, es fundamental para que tengamos ese potencial eléctrico. Somos prácticamente electrones, más allá de lo positivo, que tenemos que tener un pensamiento positivo, pero en realidad necesitamos electrones. Necesitamos Muchos. cargar, necesitamos tener tierra. Para cargar necesitamos tener luz solar, porque la luz solar, el papel que tiene la luz solar y el agua es como una pila y eso, mientras en este último tiempo, es como que he ahondado en este tema, me ha fascinado y he llegado lo voy a hablar porque no lo hablo mucho, me puse a escribir mucho sobre melatonina. En este último tiempo, he resurgido artículos del 2016 pero me ha llamado la atención una investigación sobre algo que se llama la separación de fases. Vos hablaste de la RN. eh, bueno, voy a comentarlo, porque no era la charla de hoy, pero vos hablaste de la RN, hablaste de... Pero la separación de fases es algo como que yo no lo conocía y lo vengo estudiando, no hay mucho. Son partículas, es una separación como el aceite y el agua, que en realidad es un mecanismo que permitió protegerse de las radiaciones electromagnéticas. Antes del ADN había ARN, tiene una carga, y esto es lo que se hace en el organismo sin gasto energético. O sea, no depende del ATP, pero esas membranas, no tienen membranas, perdón, son unas sustancias que se producen y envuelven y se desenvuelven continuamente y protegen y la célula continuamente está en ese proceso de separación de fases y la melatonina, que es la molécula más antigua, ayuda a esa separación de fases y es determinante. Y esto también lo producen los virus. Esto es algo como que digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Porque en realidad esto no hay membranas, hay mucha electricidad en juego, si hay mucho RN o hay poco, pasan ciertas cosas. Entonces es como que tiene principio pero no tiene fin esto, porque digo, bueno, vamos a lo más básico de lo básico de lo básico cuando se generó la vida. Entonces, bueno, acá estamos. Qué bueno, me encanta. No, no, la verdad es que es fascinante. Es que el cuerpo humano, la vida es fascinante. Yo por eso, ante la falta todavía de información, de tanta información que el campo científico todavía está ahí, me fascina. O sea, lo entregamos al jefe, que le digo yo, ¿no? Lo entregamos a la vida porque es impresionante. Pero sí que es cierto, para mí la energía también lo es, o sea, lo es todo la energía, ¿no? De hecho, yo siempre digo, cualquier unidad de este universo se mueve por el máximo de energía en el mismo espacio, ¿no? Y ahí está la inteligencia, yo creo, de los sistemas, ¿no? Desde una célula realmente hasta unas unidades mayores, pues podríamos hablar de universos, ¿no? Entonces, todo lo que tú dices, ¿no? Como que siempre hablamos de positivos, pero que necesitamos muchos negativos, ¿no? Porque los electrones, yo siempre llevo ya muchos años, ¿no? Con la gente, pues vete donde rompen las olas, vete en medio de un bosque. Claro, yo, por ejemplo, cuando tú estás muy cargado, porque además estamos aislados, pues utilizamos zapatos de goma, tal, suelos sintéticos, entonces
Es increíble cuando tú entras en un bosque, como si te hubieran sacado 6 manos, te hubieran hecho un masaje, te hubieran hecho una sedación. Sales sedado. Y es porque te has cargado de tantos electrones, de tanta vida, has respirado tanta energía, porque también son pilas, no la savia de los propios árboles, ¿no? Porque al final todo se mueve por energía. De hecho, yo siempre digo que el dolor, los chinos, yo he hecho medicina china, ¿no? Cuando hay un dolor es un estancamiento de chi, ¿no? De chi shui se llama, ¿no? La energía, uno es el comandante y el otro es el capitán, se dice que van juntos. Entonces, claro, cuando hay un estancamiento hay un dolor. Pero claro, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tú pones la acupuntura, lo pones en el punto para liberar la energía y que fluya. Claro, yo digo, cuando hay ese estancamiento, ¿qué pasa? Se corta la energía, empieza a cambiar incluso, pues, ya los fluidos, el pH, y es como un río cuando pones un palo. Entonces ahí aparecen pues alguitas, microorganismos, etcétera. Claro, si tú sacas el palo, el río se lo lleva todo. Es increíble cuando hay un flujo de energía coherente, es igual que nuestra propia energía, ¿no? La energía coherente es la que nos da vida sin límite, ¿no? Cuando hay incoherencia energética, yo creo que hay enfermedad, ¿no? Y fíjate que hasta la energía, nosotros podemos, yo creo que como seres, gestionar y administrar y crear esa energía. Yo creo que somos generadores atómicos, los humanos, que generamos átomos. De hecho, ahí ya Japón, por ejemplo, utiliza a los humanos para absorber energía, en cierta manera, cuando andamos, por pavimentos, o sea, realmente somos generadores atómicos. Lo que tú dices, yo que dirijo tantos ayunos, ¿podemos vivir de la luz? Sí, yo te digo, evidentemente que hemos creado un cuerpo orgánico, etcétera. Y yo me he sometido a, yo misma he hecho ayunos prolongados, incluso sin beber agua, solamente a través de la respiración, absorber, incluso orinar. ¿Por qué? Porque coges la humedad y el cuerpo lo cambia y tiras. Dices, sí, sí, es maravilloso. Este cuerpo es increíble, pero sobre todo cuando lo vives desde energéticamente, puedes trabajar más aspectos energéticos con él, ¿no? Claro, desde pues bueno, pues la bomba de sodio de potasio, que estamos hablando de iones, es que estamos hablando de iones, ¿no? Y todo eso es energía, es que somos energía, ¿no? Yo me acuerdo Esther del Río, que hizo una presentación hace 20 o 22 años aquí en Madrid, que vino, bueno, vinieron muchos ponentes para un congreso de cáncer, así alternativo, y ella se titulaba, pues, Por nuestras venas corre luz, ¿no? Y ella también hablaba de un agua hexagonal que había creado, mmm, que era en agua con una información que con un cáncer ella enseñaba diapositivas cómo se regeneraba solamente con la información depositada en ese agua, cómo se regeneran los tejidos. Pero era increíble. Tú imagínate cuando hay cáncer en lengua, ¿no? Que muchas veces se come parte de la cara y cómo se veía en imágenes sucesivas, cómo se iba regenerando. Y el personaje solamente se ponía agua y bebía de ese agua, ¿no? Ese agua que tenía información, información. Es que, claro, en el agua es como si yo tengo unos pacientes, bueno, algunos van apareciendo más y me dicen, no, dame este agua, un agua que tengo yo como una especie de botella así, con una flor de la vida y así como con una resonancia que digo yo. Y siempre dicen, no, no, tú dame este agua porque yo cuando vengo a verte, luego yo ya estoy bien. Claro, es como nosotros. Si tú, que eres pura energía y eres una pila y eres un generador atómico, tú estás en coherencia, ¿no? Es muy importante, o sea, hay una vibración coherente. ¿Qué pasa? Ahí yo creo que se puede dar el milagro, ¿no? Cuando solamente el paciente viene a beber de la fuente, viene a beber de la coherencia, porque él está en un estado incoherente energéticamente, por eso está enfermo, ¿no? Por eso nosotros, contra más nos cuidemos a nosotros mismos en nuestra propia coherencia energética, mejor podemos ayudar a los demás. Coincido plenamente con lo de la coherencia. Y bueno, el desafío también es ver cuáles son las puntas del ovillo para poder encontrarla, porque eso también está el proceso de sanación. ¿Cuál pensás que pueden ser
sin dar herramientas, eh, porque cada uno hay bioindividualidad, hay una historia, pero si pudiéramos generalizar algunas herramientas para poder encontrar esa coherencia. Yo creo que la coherencia eh, en verdad es una actitud de vida, ¿no? Así como la felicidad, ¿no? Para mí es un ser coherente, es aquel que siente algo, lo piensa y lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, cuando tú eres fiel a ti mismo, pero a ti a este de aquí, ¿no? Que es ese cerebro que contiene todas esas neuronas también, muy pocas aparentemente a día de hoy, ¿no? Pero que siente, ¿no? Que yo siempre digo que a veces el corazón tiene cosas que la razón no entiende, ¿no? Ese cerebro que estás sintiendo aquí, cuando tú eres coherente con tu mente, ahí se segrega, o sea, ahí hay una generación de campo, pero es siendo fiel a ti mismo, es escuchando, es sintiendo paz. Cuando tú sientes paz, tú generas coherencia de campo. O sea, cuando tú te vas ahí, que digo, ¿qué es esa quietud? Cuando la gente dice, yo digo, ¿pero qué te dice el corazón? Ah, es que me dice, digo, no, el corazón no habla, el corazón es calma chicha, el corazón es, estoy aquí ahora, y solo hay paz. Y tú bajas tu mente, yo digo que la mente es como, a veces es muy compleja, pero a la vez es muy simple, porque le das, es como un burro, le das una zanahoria y sale corriendo detrás de él, ¿no? Entonces le provocas, yo muchas veces le digo a mis pacientes, cógete aquí, que es un punto donde se concentra a veces punto de ansiedad y ahí cerca del corazón aprieta fuerte. Es un punto con dolor, ¿verdad que te queda dolorido? Ahora tu mente está descargándose, se ha descargado toda porque está en el dolor el dolor nos lleva a la presencia. Y cuando estás presente y estás sintiendo con tu mente vacía y haces respiraciones conscientes para subir tu vibración y sientes la gratitud y sientes la compasión y la comprensión por todo ser vivo, tú creas una alta vibración coherente. O sea, porque cuando dejas porque ahí te vas a esa unidad energética que nos mantiene unidos a todos, que es como una red mundial de Y sí, energía. coincido plenamente y considero que el desafío de acompañar estos procesos, porque uno se encuentra también con historias de traumas, de mucha complejidad, donde a veces lo mental no puede llevar a la historia somática. Entonces hay que reconfigurar esa historia, yo digo siempre, hay que ser como, hay que estirar y no estresar, hay que ir muy sutilmente de a poco en algunos sistemas trabajando, porque el sistema está muy inflexible en algunas personas y llevar a este estado no, no es fácil, porque siempre han estado en un estado o de supervivencia o de ahorro energético, en el cual hay una historia donde no hay seguridad. Entonces el sistema nervioso autónomo hay que reconfigurarlo muy de a poco para poder llegar a a poder entender esta coherencia. Pienso que como terapeutas y como acompañantes, y es un arte, porque en realidad también es como en los acompañamientos, estos procesos de sanación no son recetas que le damos a las personas, bueno, para esto hace esto, sino es un proceso de acompañamiento. Yo siempre digo que es el camino del héroe que hacemos y eso es un desafío. Cada persona o cada siente es un mundo, y, pero también hay que ver por dónde empezamos. A veces los territorios son muy complejos para poder encontrar esa coherencia y tenemos tanto sufrimiento y padecimiento, entonces, bueno, a veces tenemos que recuperar la energía desde otro lugar, que duerma primero, que recupere, que descanse, cosas básicas, porque el sistema está colapsado. Entonces, a veces hay que tener estrategias,
A veces un paciente no puede meditar, no puede tener cosas porque no tiene capacidad para poderlo, es todo lo que yo veo. Entonces digo, bueno, primero no quiero que hagas más nada, no quiero que Sí. hagas, quiero que duermas y nada más descanses, solamente que te dejes, porque no hay que ahorrar y tenemos que optimizar. Hay sistemas que necesitan descansar, reponerse, que el sistema linfático drene, que pueda tener un sistema digestivo que pueda funcionar, porque ante tanto padecimiento y tanta supervivencia, no hay reparación. No es cierto. Y las adrenales, yo he visto gente con las adrenales fundidas y eso es terrible. O sea, ¿por qué vienen sin peinarse a la consulta? Porque peinarse, esto es gastar energía. Es impresionante cuando se funde la energía vital, cuando cae la energía de riñón que decimos los chinos. O sea, cuando cae esa energía vital, es que tú no tienes batería, es que no tienes batería. De hecho, te voy a decir algo. Muchas veces cuando yo en consulta, aparte de la, bueno, les hago mil cosas, pero de pronto veo, les miro en camilla y miro los riñones, izquierdo, derecho, siempre hay una disfunción. Pero cuando hay disfunción lo único que quiere ese riñón es energía. Y yo muchas veces les digo, mira, pues ponte unos imanes en casa, positivo o negativo, porque eso es energía, es una pila gratuita. O sea, tú te la pones y cuando entra energía en el campo biofotónico, que tienes como unos 10 centímetros de campo biofotónico en todo tu cuerpo físico, coge y hace... Y dices, porque toda estructura, cuando se le acerca un campo y una oportunidad energética, la coge. Entonces el cuerpo tiene mucha gratitud con lo que es energía y hay energía, pues eso, por ejemplo, en el sol, ¿no? Descansar. Antiguamente la gente se iba a lugares que se llamaban lugares de retiro, eh, sanatorios, sanatorios. En todos los sanatorios no había que hacer lo que tú dices, no había que hacer. Simplemente era tomar el sol, relajarse, pasear. O sea, meterse si quería uno en el agua del mar o del río. O sea, estar en los árboles y así la gente se le retiraba epigenéticamente del lugar donde les había llevado la propia enfermedad y se podían regenerar más rápido que si estás epigenéticamente en el mismo lugar de origen donde lo has generado. Porque necesitas esa energía, necesitas volver a reconectarte con la fuente, que digo yo, de la energía, ¿no? No, voy a hacer un análisis de esto que dijiste y para ir cerrando, pero pienso que las instituciones de salud, en realidad donde yo me he formado, eh, muchas veces es donde más eh, inflamación, más desajuste circadiana, peor se come, porque donde yo acompaño personas del ámbito de la salud, en estas instituciones, personas que hasta en nuestro régimen de residencia médica o de especialidad, días y días sin ver la luz, días y días sin ver la luz. eh, en los quirófanos, personas con turnos rotativos y enfermería con alteraciones del ritmo circadiano. Y qué nombrar también lo que se puede llegar a dar de comida en algunos hospitales, no te digo todos, pero replantear el sistema. Entonces, muchas veces hasta es una trampa, porque si no estamos generando, estamos tratando de sanar, en realidad, ¿quién cuida a quién nos cuida? Porque en realidad es un sistema que en realidad genera, porque es como meterte en un tubo y bueno, esta es la vida, acá estamos y seguimos por acá y seguimos por acá y veo, o sea, uno que ha estado en el sistema y que en realidad tiene muchas cosas positivas, pero también en realidad esto de decir, bueno, ¿cómo está el sistema? Es así porque tiene que ser así. Entonces, no replantear este tipo de abordaje de la institución, es una institución fabril, está hecha en la revolución industrial, en realidad tiene un mecanismo, hasta los sistemas se llaman como la revolución, en la revolución industrial. Entonces, también es plantear otro modo de abordar las instituciones hospitalarias, más amables, esto que planteas de la luz, este planteado, porque en realidad las personas que cuidan están sometidas a un nivel de estrés tan grande
que en realidad esto se perdió el horizonte con los ritmos circadianos, con la alimentación después de una cirugía, la alimentación, lo que da, no digo en todos, no digo en todos, pero es la gran mayoría si analizamos entonces, porque también es un lugar donde de- tienen el papel de poder acompañar el padecimiento y sanar, podemos estar enfermando. ¿Mm? Totalmente. De hecho, yo incluso les decía, mira, en el futuro van a venir muchas enfermedades porque, bueno, pues porque forman parte del guión, ni es bueno ni es malo, ¿no? Es propio de esta evolución descontrolada, ¿no? Y entonces, yo les decía a las monjitas que he estado a veces haciendo voluntariados con mi microscopio, les decía, preparaos para el futuro, porque estos lugares, estos conventos que tenéis en medio del bosque, que son silenciosos, que son lugares como de paz, ¿no? Que, pues ahí vosotros os tenéis que preparar para recibir a personas, porque son los lugares de sanación. O sea, lugares que no, que, bueno, pues se escasean de todo eso que tú dices, ¿no? Y darles de comer bien y aprender a darles de cocinar, porque a comida medicina, ¿no? Porque la comida medicina, el médico tiene que ser el cocinero del convento, ¿no? Yo cogía y digo, tráeme al médico. Y me decían, yo no soy médico, tú eres la cocinera, pues ven aquí, ¿no? Porque yo te voy a explicar, ¿no? Porque tú eres la responsable de que ellos estén con mejor salud también, ¿no? Y yo, hoy no me cargues ese cargo de conciencia, digo, no, pero ya verás, lo vas a hacer con mejor voluntad y mejores recursos, ¿no? Entonces yo para mí tienes toda la razón. Yo siempre, a veces cuando veo a músicos, a mi consulta, le digo, o gente que canta y tal, oye, ¿por qué no te vas a los hospitales a cantarles a los enfermos? O sea, crear que la gente vaya a un jardín de un hospital, pero que pueda haber gente ahí, por ejemplo, con un violín, luego con un pequeño piano, o sea, tú sabes eso. O sea, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y a quién haces daño con eso, sabes? Eso lo único que puede traer es abrir el corazón. Yo me acuerdo una vez que mi madre la operaron de una cadera que bueno, se partió y luego se cayó. Y, y era Navidad y justamente era para Navidad y el mismo día pues fuimos todos los nietos y todos los hijos a cantar a mi madre. Le rodeamos todos y empezamos a cantarle villancicos. Y mi madre, bueno, pues estaba muy emocionada. Y la señora al lado lloraba y ella estaba sola, ¿no? Entonces cuando lo vimos esto, ay, es que yo no salgo de aquí porque estoy muy enferma. Nos fuimos, la rodeamos, la señora le cambió el color, sonrió, bueno, lloró también mucho, pero, ¿sabes? Estaba, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, es que yo siento que hoy me he curado, decía la señora. Imagínate, Así, solamente con eso, con calor humano, con buena vibración, con buenos augurios, con amor y presencia. O sea, solamente con eso, solamente con eso. Entonces, así. sí, yo estoy contigo, absolutamente. Eso de la comida, cuando me vienen me dicen, mira, esto, me han dicho que coma esto en el hospital. Digo, no, que esto te genera más ácido, esto no sé qué. No, 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 no. Espérate, mira, esto te... y yo pienso, Dios mío, que yo lo respeto porque cada paradigma tiene su historia diferente y su manera de sanación, pero también hay alternativas y otras posibilidades que considerarían más al ser humano como humano y que debería realmente estar en un entorno, ¿no? Más salubre, ¿no? Realmente, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo podemos ver a Dios así más fácil y más rápido? Pues vete a la naturaleza, es igual campo, playa, lo que quieras, y ahí vas a sanar, pero en un gran porcentaje, simplemente respirándolo, sin hacer nada, lo que tú dices, ahí quieto parado, es que eso es una bendición, es la bendición y es el origen del humano, donde el humano epigenéticamente se creó en su día, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a preservar nuestra vida y de receta, yo de receta les digo, de receta, este fin de semana, ni centros comerciales ni historias, te vas al monte o te vas a la playa, de receta. Es necesario, por eso estoy contigo y te comprendo y también te admiro tu salto cuántico que has hecho. Eh, pues realmente tú has querido ser coherente, te ha llevado tu tiempo porque es normal, porque tienes una vida, es un matrix, ¿no? Y también todos formamos parte de él,
pero realmente te admiro y te respeto por el hecho que este salto que has hecho en los últimos tiempos y que te has alineado realmente con tu ser para practicar esa coherencia y otorgarnos a todos tu salud, ¿no? Eh, con tanto amor, porque al final ha sido un acto de amor lo que has hecho en la coherencia, ¿no? Hacia ti mismo y por ende, pues hacia todos, Muchas ¿no? gracias. ¿Qué reflexión final tenemos para esta hermosa charla? Qué maravilla. ¿Mm? Daría para mucho. Tú y yo estamos aquí me he retenido con la energía, digo, hay tantas cosas de que hablar, pero sí, 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 me encanta. Es que hay gente que cuando nos conectamos creamos algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Bueno, Lidia, muchas gracias. Gracias a ti, gracias.